entonces dice Santiago capítulo 1 verso 22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, es un versículo bien conocido, bastante conocido, más que todo por el pueblo cristiano, y que a la vez también tiene el mismo texto bíblico un gran significado, un verdadero y gran significado que si nosotros ponemos por obra ese significado que tiene el texto de Santiago, verso 22, capítulo 1, seguramente nuestras vidas no serán las mismas, ya que nuestras vidas se convierten en vidas bendecidas cuando somos hacedores de la palabra, ¿sí? Recibimos bendición cuando oímos, pero es mucha más la bendición cuando ponemos por obra lo que oímos, ¿sí? Dice Santiago que no es suficiente con solamente oír la palabra de Dios, aunque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, si solamente se queda en el mero hecho de oír, pues realmente sería algo como llamamos aquí a medias, como decimos nosotros los seres humanos, al menos aquí en la ciudad de Medellín, no sé si en otras partes también usarán el dicho que muchos de nosotros decimos, muchos hacen las cosas a medias, ¿sí? Dando a entender con eso que es algo que no es completo, ¿sí? Es algo que no es completo. Y el propósito completo de Dios para nosotros por medio de su palabra no es solamente que oigamos la palabra, sino que Él quiere llegar un poco más allá con su misma palabra. Sí, Él quiere que la misma palabra que oímos haga la obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Él quiere que la misma palabra que oímos haga el trabajo en la vida de cada uno de nosotros. Si nos quedamos solamente con oír, pues esto da a entender que el propósito real de Dios no se cumple en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Entonces no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. ¿Sí? Si solo oímos sin obedecer lo mismo que oímos, entonces dice Santiago, nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos a nadie más. No engañamos a Dios, no engañamos al predicador, no engañamos al pastor, no engañamos al líder. Nos engañamos, somos nosotros mismos con solamente oír la palabra de Dios y no obedecerla. ¿Sí? Tenemos la costumbre de decir, bueno, cuando nosotros estamos oyendo una predicación, tenemos la costumbre de decir, bueno, ya se terminó el mensaje, cuando se termina, ¿cierto? Ya se terminó el mensaje. Sí, pero quiero decirles que si alguien más que oidor de la palabra es hacedor, el mensaje no se ha terminado. ¿Me entienden, hermanos? El mensaje no se ha terminado. El predicador terminó de predicar, pero
la predicación, el mensaje que predicó el predicador, sigue en su vida. Al menos eso debe de ser así. ¿Sí? El mensaje no se ha terminado. Se cuenta que cuando una anciana salía de la iglesia, una amiga la encontró y le pregunta: ¿ya terminó el sermón? No, respondió la anciana, no se ha terminado el sermón. Ya lo predicaron, sí, pero no se ha terminado. Ahora voy a hacer mi parte del sermón. Voy a vivirlo. Voy a vivirlo. Sí. Voy a vivir el sermón, voy a vivir la palabra, voy a vivir las predicaciones que he oído. Voy a hacer la voluntad de Dios, porque de lo contrario, entonces yo me voy a volver un religioso más, como muchos. Amén. Pero qué bueno, hermano y hermana, qué bueno que usted y yo, hermanos, cada que oigamos la palabra de Dios, sea para ponerla por obra. Amén. Y decir, bueno, hoy aprendí esto, hoy Dios me enseñó esto, hoy Dios me habló, esto hay que ponerlo por obra para que el sermón no se acabe en mi vida, para que la predicación siga activa en mi vida. ¿Sí? Entonces Santiago dice, no sirve solo con oír. Así no sirve. Hay que obedecer lo que oímos para que no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando una congregación, por pequeña que sea, reacciona de manera tal por causa de los sermones de su pastor, el beneficio es incalculable, hermanos. Y no solo por causa del sermón o la predicación del pastor, sino porque oyó palabra de Dios, ya la haya predicado una hermana, un hermano, un líder, con tal que sea palabra de Dios. Pero si todo eso lo ponemos por obra, nuestras vidas serían de mucha más bendición. Sí, de mucha más bendición. ¿Cómo sería la vida de cada uno de nosotros si pusiéramos por obra todas las predicaciones y sermones que hemos oído en esta vida? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cierto, hermanos? Si eso sucediera. ¿Por qué digo si eso sucediera? ¿Cómo serían nuestras vidas? Porque no sucede. ¿Y por qué yo estoy tan seguro que no sucede? ¿Qué es lo que no sucede? Que no ponemos por obra todo lo que oímos de parte de Dios. ¿Cómo sé yo eso? ¿Sabe por qué? Porque si nosotros pusiéramos por obra todo lo que oímos de parte de Dios, todo lo que Dios nos habla, hermanos, verdaderamente seríamos mucho, pero mucho más espirituales. ¿Sí o no? Y mucha más prioridad le daríamos a Dios y a su palabra. Y tendríamos hogares más felices, tendríamos más gozo en el corazón, tendríamos más bendición de Dios, tendríamos más a Dios viviendo en nosotros mismos. Y Santiago dice, es que no se benefician, en realidad, no se benefician tanto los que solo oyen. Más beneficiados son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Pablo dijo algo en Romanos 2:12. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Oiga,
No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo está diciendo lo mismo que Santiago, con diferente expresión, pero es lo mismo. Pablo dice, es que no son los que oyen la ley, la palabra de Dios, no son los que oyen la ley, la palabra de Dios, los que son justos ante Dios. Hay muchos que creen que por solamente oír predicaciones y oír sermones, son justos ya ante Dios. O sea, ya son justos. Ya oyó mucha palabra de Dios, ya con eso son justos. Hay muchos que creen que manteniendo el celular todo el día con predicaciones, leyendo la palabra, leyendo mensajitos, oyendo predicaciones, que ya con eso son justos. Que poniendo el televisor en el canal de enlace y viendo y oyendo predicaciones, que prendiendo la radio, oyendo la emisora cristiana y hasta orando, poniendo las manos en el radio porque el predicador está orando, entonces ya con eso son justos. Santiago dice, el que hace eso se engaña a sí mismo. Hermano, eso no hace justo a nadie. Usted podría escuchar todos los días y todo el día predicaciones, sermones, pero Pablo dice, eso no lo hace justo ante Dios. Pablo dice, lo que te hace justo ante Dios es que obedezca la palabra de Dios. Eso es lo que te hace justo ante Dios. Entonces, ¿para qué oír palabra de Dios? Preguntarán algunos. ¿Para qué oír predicaciones? ¿Para qué estar en el culto? ¿Cómo que para qué? Si usted no pone por obra la palabra de Dios oyéndola, mucho menos si no la oye. Mucho menos si no la oye. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿cómo vas a tener fe si no oyes? Pero si esa fe solamente se queda en oír, es una fe a medias. ¿Cierto? Una fe a medias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es suficiente con oír y oír y oír. Recuerden eso. Es mejor, escuche, es mejor que usted se oiga una sola predicación, así sea semanal, y poner por obra ese mensaje que se oyó, que no oír predicaciones todo el santo día y no poner por obra nada. Sí, hermano, no se engaña a sí mismo creyendo que yendo a la misa, con eso ya es justificado. No se engaña a sí mismo creyendo que con solo oír predicaciones ya con eso es justificado. No ponga por obra la palabra de Dios y verá que el día que el Señor venga usted se va a dar cuenta que eso no lo justificó. Es mejor que se dé cuenta de una vez y que de una vez usted entienda, usted comprenda que no es oír y oír y oír y oír y oír y oír. Hermanos, es como los grupos de WhatsApp que mandan. Y cristianos, hermanos, y eso mandan portadas, mandan videos cristianos, mandan una cosa, mandan la otra, y a lo último mandan tanto que uno ya no sabe a qué prestarle atención, ¿sí o no? Eso no es así. Sí, hermanos, y por eso es hasta bueno tener un control de esos grupos, ¿cierto? Cuando uno ve que lo están llenando mucho, entonces es mejor cerrar,
bloquear el grupo por unos minutos y decir, bueno, ya con esto es suficiente para que meditemos. Sí, hermanos. Es que llenarnos, saturarnos de oír y de oír y de oír. Claro que si usted es capaz de oír diariamente predicaciones y todo el día mensajes cristianos y es capaz a la vez de poner por obra todo eso, será una gran bendición. Será una gran bendición. Pero es mejor que usted quede con hambre a veces. Sí, es mejor que usted y yo quedemos a veces con hambre. Y usted todo el día. Yo me acuerdo cuando yo me entregué al Señor, hermanos, que yo oía un mensaje y con eso tenía para meditar toda la semana sobre eso. El domingo el mensaje de la escuela dominical con eso. Y eso iba al trabajo y yo era pensando en ese mensaje, meditando en ese mensaje. Y de un momento a otro hablaba en lenguas porque meditaba tanto que yo sentía que era Dios mismo que me había hablado. Yo sentía que era Dios mismo quien había tocado mi corazón. Pero hoy en día el pueblo cristiano se acostumbró a oír y a oír y a oír. Que evento por aquí, que evento por allá, que viene el predicador tal y que a ese sí lo voy a oír y eso que él predique sí lo voy a aplicar y eso, hermanos, que allí, que la convención, que la confraternidad, que el culto especial, gloria a Dios por eso, hermanos, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no come de eventos si usted no practica nada. Dios no se deja impresionar por eso. Que las campañas, que hagamos la campaña y todo eso, y yo no estoy a contra de eso, gloria a Dios. Pero hermanos, el pueblo cristiano, perdónenme lo que voy a decir, pero el pueblo cristiano hoy en día se ha vuelto un pueblo fafarachoso. Y eso queremos impresionar, hermanos, que vea que el evento tal. Vea, hermanos, usted quiere mover a Dios, sea obediente. Amén. Sea obediente. Pero hermanos, no seamos paparachosos, creyendo pues que porque nos mantenemos de evento en evento, y tal vez bien groseros, tal vez bien malmaridos, tal vez esposas bien ingratas, malas esposas, tal vez hijos bien malos, tal vez personas bien inmaduras, tal vez personas, hermanos, bien desobedientes. La verdad, ¿eso para qué así? Dios nos ayude siempre. ¿Cuántos quieren, más que oír palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios? Póngase sobre sus pies y vamos a decirle al Señor que gracias. Sí, gracias. Gracias, Señor, gracias. Porque has hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dicho, Señor, que no basta con oír. Señor, prefiero oír una sola predicación, Dios mío, y poner por obra ese sermón, ese mensaje, que no estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y no poner por obra nada, Señor. Prefiero 2, 3 palabras, Señor, que vengan de tu boca, que vengan de ti, que procedan de ti, Señor. 2, 3 palabras. Pero poner por obra esas 2 o 3 palabras, que no miles de palabras, y no poner por obra ni siquiera una palabra de esas miles, Señor. Ayúdanos, Señor. Pueblo cristiano, hermanos y hermanas, el Dios que nos ha dicho, no sean oidores solamente, porque se engañan a sí mismos. Sean hacedores de la palabra de Dios. Si Dios nos dice, no mienta más, no mintamos más. Si Dios nos dice, no fornique, no adultere,
lenguaje cristiano y un lenguaje espiritual. Si Dios nos dice, sean como yo, seamos como Él. Pero no basta, hermanos, con oír y oír y oír y oír un poco de sermones, un poco de mensajes y no poner por obra nada, Señor. Dios mío, alguien le dice al Señor, Señor, perdóname, porque solo he sido oidor. Solo he sido oidor. Pablo dice, de nada sirve que oigan la ley de Dios, que oigan y oigan y oigan. De nada sirve porque Dios no lo va a justificar por oír, dice Pablo. Él va a justificar al que hace la voluntad de Dios. Dios va a justificar a aquel que se esmera por hacer lo que a Dios le gusta. Dios va a justificar a aquellos que promueven la obediencia a Dios y al mismo tiempo actúan conforme a la voluntad de Dios. Dios va a decir, a ti te considero justo, porque no solamente hablas y hablas y hablas, sino que también pones por obra lo que predicas, lo que hablas. Oh, Señor, lo siento, Dios. Yo siento que el Señor quiere ayudarnos, sí, pero primero quiere ayudarnos a poner por obra la palabra de Dios. Por encima de cualquier situación difícil que tengamos, Él nos pide obediencia. En medio de crisis, en medio de momentos buenos, Dios dice, solo obra, solo obedece para yo justificarte, dice el Señor.